La situación en el este de Europa se torna cada vez más difícil y compleja, sobre todo para Occidente, que últimamente tiene que enfrentar escenarios que probablemente no hubiera ni siquiera esperado en los momentos más complicados, ¿no? De pronto, un mandatario francés como el señor Macron diciendo desde China a los Estados Unidos: no somos sus vasallos, no nos vamos a comprar un pleito por las puras, mientras que se filtran documentos de inteligencia, ya nos explicarán más sobre el tema, en el que se dicen muchas cosas como que las esperanzas de una victoria ucraniana son muy complejas e incluso señalamientos de que se hubieran diluido, entre comillas, más de 400 millones de dólares enviados de los contribuyentes estadounidenses, plata que salió del contribuyente estadounidense y que se habría diluido, entre comillas, en el entorno del presidente Zelensky. Nosotros tenemos que profundizar en esto, es nuestra obligación casi, ¿no? Por lo que tenemos el orgullo de presentar a Marcelo Ramírez, un extraordinario analista geopolítico, escritor especializado en el tema y tiene una trayectoria muy amplia en el periodismo desde la mirada del abordaje diplomático, pero sobre todo un hombre apasionado por la geopolítica. Marcelo, ¿frente a qué estamos? Primero, gracias por estar con nosotros, bienvenido. No, gracias por darme la oportunidad de charlar. El gusto es mío. Hermano querido, ¿frente a qué escenario estamos? A ver, comienzo con esto. Notas Oh, periodísticas, informaciones que dicen que 400 millones de dólares se habrían diluido en el entorno del presidente Zelensky. sí. Eso no es ninguna novedad. Desde que comenzó la guerra de Ucrania o la operación militar especial en Ucrania, hemos visto una y otra vez este tipo de situaciones. Si nos remontamos a marzo, abril del año pasado, podemos recordar que había denuncias de que ya se estaban desviando en su momento las primeras armas que se supone iban a cambiar el juego en favor de Ucrania, como eran los drones estos de ataque o los sistemas antitanques o los sistemas antiaéreos que Estados Unidos le brindaba, como por ejemplo pasaba con el tema de los Stingers y los Embraer británicos. Todo esto terminaba vendiéndose en el mercado negro. Había denuncias que en Kosovo, por ejemplo, se había generado un enorme mercado de armamentos donde uno podía inclusive ver en la deep web, en la internet oscura, cómo se venden estos sistemas antiaéreos por una fracción de su valor. Esto se siguió repitiendo después, inclusive con cosas un poquito más grandes. Los sistemas que envió Francia, estos obuses César, fueron obtenidos por el ejército ruso y quien agradeció inclusive haberlos podido recibir en condiciones perfectas y los expuso en ferias militares en Rusia. Esos sistemas habían sido comprados a oficiales corruptos ucranianos. A ver, para entender Entonces, bien esto, o sea, equipo militar enviado de Occidente a Ucrania termina en el mercado negro y los sí, rusos adquieren este equipo y luego lo muestran como parte de su equipamiento militar. ¿Es correcto lo que te he entendido? sí, por supuesto. Fue eso así, inclusive con los HIMARS, los rusos han mostrado las cabezas, que es donde están los sensores que tienen que ver con la navegación del proyectil, la selección de blancos y demás, intactas porque también se compraban en el mercado negro. Entonces, es una noticia que en realidad uno debería preguntarse más que nada por qué ahora en este momento se está dando a conocer. O sea, qué operación tal vez haya de los servicios de inteligencia, qué es lo que quieren. Creo que esto tiene que ver más con una cuestión interna de Occidente, una disputa entre distintas facciones de poder con distintos modelos en funcionamiento que con alguna novedad. O sea, lo único que terminaron por hacer en realidad, por lo menos como decimos nosotros los argentinos, fue blanquear la situación. Ahora, yo
quiero entender esto. Los papeles estos se filtran, parece en un primer momento en un grupo de un servidor llamado Discord, que es muy usado sobre todo por los jóvenes para el debate, pero luego toman visibilidad global cuando son publicados en el diario, el Wall Street Journals, propiedad del multimillonario Murdoch. Y entonces uno dice, lo que se publique ahí tiene que ver con los intereses de Murdoch, porque Murdoch no es una santa paloma, no es la hermanita de la caridad. ¿Por qué alguien tan vinculado a los intereses de la anglósfera soltaría documentos o visibilizaría documentos que aparentemente están en contra de los intereses de la élite de Occidente? Bueno, yo creo que acá el problema que está habiendo es que indudablemente los resultados no están siendo los adecuados. Occidente no puede conseguir éxitos ni en materia económica, ni financiera, ni tecnológica, ni tampoco militar. Por eso es que de alguna manera las tensiones se empiezan a reducir y creo que afloran distintas estrategias. Yo tenía entendido esta publicación la había visto en el New York Times. Para el caso más o menos lo mismo, son voceros de las élites estadounidenses, pero curiosamente Reuters lo había desmentido, había dicho que esa filtración era falsa. Entonces uno debería preguntarse también, entonces, ¿por qué Reuters hace eso? Y ahí es donde tal vez empecemos a ver, bueno, Reuters más ligado a los intereses británicos, que han sido los más agresivos en la cuestión militar, tal vez tenga que ver con que algunos intentan forzar un proceso de paz. Estamos nosotros viendo desde hace un tiempo visiones contrapuestas, a veces llamados a pacificar, que uno los puede leer como un síntoma de debilidad, pero después, a continuación, algún otro sector toma alguna determinación que acelera la crisis o sube la escalada. Por ejemplo, cuando se empezó a hablar, Estados Unidos mismo empezó a hablar de un proceso de paso a algunos sectores de Estados Unidos y que se hablaba que habría que forzar a Zelensky a que de alguna manera, yo esto lo pongo entre comillas, ¿no? Porque forzar a Zelensky, todos sabemos en realidad a quién responde en realidad Zelensky. Pero bueno, hay un sector que plantea que forzarlo a Zelensky a una solución pacífica porque la demanda de recursos era demasiado alta y ya era insostenible. En ese mismo periodo aparecen los británicos enviando misiles, misiles antiarmadura, serían los que se usan contra los blindados con núcleos de uranio empobrecido, lo cual era una de las líneas rojas y vuelve a incrementar la tensión. Este tipo de juegos se ha venido dando desde hace mucho tiempo y esto yo creo que muestra que hay divergencias dentro de lo que es el occidente colectivo. No hay una estrategia unificada y a medida que los resultados no se van dando, esto empieza a agrietarse. Las mismas declaraciones, después lo podemos charlar un poquito más, de Macron, trajeron ya un cortocircuito con Scholz, con el alemán, porque claro, son dos posiciones totalmente contrapuestas. Alemania se muestra mucho más subalterna que Francia, que si bien es dependiente en gran medida de Estados Unidos, tiene otros antecedentes y parecería tener, o por lo menos intentar tener algún margen de maniobra un poco mayor. ¿Estamos ante la doctrina de sálvese quien pueda? A medida que no aparezcan los resultados, seguramente esto va a empezar a verse, sí. Sí, porque es natural, porque empiezan las presiones también económicas. Por ejemplo, la empresa Danone ha formulado alternativas ahora, marcas alternativas para estar en el mercado ruso. Y eso produce un impacto. La empresa que fabrica el vodka de Absolut, es una empresa de origen francés, si no recuerdo mal, Ricard, han anunciado que van a volver a operar en Rusia con el vodka sueco. Y esto son muestras de que, bueno, estábamos afectando negocios importantes, hay gente que no ve con claridad el resultado, no sabe bien para qué, y como hay creo que distintos objetivos dentro de Occidente. Bueno, yo también se acordé de una frase que se le atribuye a Lenin cuando dijo los capitalistas nos van a vender las sogas con las que lo vamos a ahorcar. Bueno, más o menos creo que está pasando eso. O sea, las ambiciones de Occidente presionan. Lo vemos, por ejemplo, con la compra
de petróleo y combustibles que hacen los distintos países europeos. Por un lado aplican las sanciones, por otro lado compran los mismos productos tercerizados en el mercado negro o a través de la India por un costo mucho mayor. ¿Cuál es el sentido de eso? Y bueno, que hay negocios, intereses detrás, no se consigue una posición homogénea. No faltan quienes dicen inclusive que el gran problema que tiene Occidente precisamente es que no tiene una posición homogénea y que hay traiciones constantes. Bueno, esto es bastante natural y como todo, cuando hay una marcha victoriosa, esto se cubre, se tapa y terminan por imponerse aquellos que han liderado esta ofensiva. Ahora, cuando los resultados no se dan, las divergencias sí empiezan. ¿Será que Europa no tiene tampoco una larga historia de ser muy fraterna y muy acompañante de sus procesos, ¿no? Han tenido procesos fratricidas y tremendos, por decirlo menos. O sea, y esto en el siglo pasado, o sea, estamos hablando que la han tenido complicada y que los franceses ahora ven como con el tema del AUKUS, en lo que ahora le llaman la zona del Indo-Pacífico, pues la anglósfera le sacó la vuelta con la venta de los submarinos. O sea, es que estamos de pronto creyendo que Occidente es un grupo monolítico y que dijeron cuando comenzó la guerra, estamos más unidos que nunca, pero que al final, en el caso de Francia, por ejemplo, y quisiera que profundices esto, Marcelo, la impresión que tú tienes, eligió Pekín para mandar el mensaje a Washington, no lo hizo en el Eliseo, no lo hizo en Bruselas, se fue a Pekín para decirle a Estados Unidos, si tú te metes en bronca con China por Taiwán, tú no contar conmigo, querido gringo. Y de alguna manera Francia ha tenido que soportar que le arruinen un negocio de entre 50 y 80 mil millones de dólares, que era precisamente la propulsión, la entrega de esos submarinos que iba a comprar Australia de propulsión nuclear. Eso fue simplemente dejado de lado por presiones del Reino Unido o Estados Unidos, que se quedaron con el negocio francés. Y Francia no pudo mucho más que patalear, realmente no consiguió ningún tipo de resarcimiento siquiera por eso, más allá de promesas. Bueno, Alemania sufrió el tema de la energía que la saca de competencia. Y claro, de alguna manera Francia está con esa situación, pero con un poco más de independencia de lo que tiene Alemania. Y de alguna manera creo que lo que uno empieza a visorar es que el occidente colectivo en realidad hace que coexistan distintos occidentes, algunos más occidentes que otros. Y creo que lo que es el mundo anglosajón es quien lidera esto y quien funciona podemos decir, como imposición hacia el resto. Quienes por ahí pueden ser una especie de comparsa acomodada, con mejores situaciones tal vez que la de nuestros países, con algunos privilegios mayores, que se están terminando, pero las decisiones son del eje Londres-Washington, eso no hay mucha discusión, y se van viendo cuando hay decisiones que sean trascendentes. O sea, una cosa de veces son las declaraciones y cuando tienen un pequeño margen de maniobra, pero cuando la cosa se pone realmente pesada y se necesita, las decisiones van a ser las que les interesen a Londres y a Washington. No hay demasiado aire para discutir eso y creo que es lo que se ha visto hasta ahora. Fue un poco sorpresivo, sí, lo de Macron, porque realmente todo el mundo esperaba que vaya a hacer un triste papel presionando a China y planteándole que, bueno, que iba a ser sancionada si se unía a Rusia. Y sin embargo lo que terminó pasando fue lo contrario. Parecería como que los chinos fueron más persuasivos. Y los chinos, no olvidemos que han logrado un acuerdo entre Arabia Saudí e Irán. Entonces creo que lo que está viendo es un cambio en los ejes de poder y daría la sensación que algún sector en Francia parece acordarse un poco, por lo menos de Gaulle, y de tener un poco más de aires de independencia y plantear alguna salida que no sea tan perjudicial para su país, manteniendo los vínculos con este poder emergente, este mundo multipolar que propone, bueno, Rusia, China, Irán y otras naciones que se van sumando a eso. Eso nos lleva directamente a evaluar Sí.
la construcción de un polo de poder alterno, que parece está girando en torno a los BRICS, ¿no? Potencias como China, India, bueno, ahora mismo el presidente Lula ha lanzado un mensaje que es: ¿por qué tenemos que comerciar entre nosotros usando el dólar? Eso es exponer nuestras economías al vaivén de presiones que vienen del Fondo Monetario y literal ha hecho un gobernante que representa un país que tiene deudas, no puede gobernar con el cuchillo en el cuello. Y la presidenta del nuevo o del banco de los BRICS es quien fuera presidenta en su momento de Brasil, Dilma. ¿Cómo ves esta construcción? ¿Tiene futuro? ¿Tomará tiempo? ¿Cómo crees que esto se materialice? Yo creo que el objetivo principal de este eje sino-ruso, porque creo que las cabezas de estos se encuentran en Beijing y en Moscú, están absolutamente decididas a golpear en la línea de flotación del capitalismo occidental. Ese capitalismo occidental anglosajón, para ser más precisos en la definición a que nos referimos, se sustenta en el poder del dólar. El dólar es el que permite tener un control de la prensa, es el dólar el que permite tener 800 bases militares solo de Estados Unidos, el dólar es el que permite todo lo que vemos que hace poderoso Estados Unidos. ¿Por qué esto sucede? Bueno, porque comerciar con energía implica usar dólares. Por eso ha sido una paciente tarea la de China y la de Rusia para ir despegando las monarquías del Golfo, empezando por Arabia Saudita, que un poco lidera ese grupo, y comenzar a romper esta asociación entre el dólar y el petróleo. Una vez que esto se rompe el gas con Rusia, que exige rubros, y China, que sigue su política de comercio bilateral tipo swap, lo que empezamos a ver es que se generan las bases para una debilidad del dólar. Entonces, indudablemente este proceso se va a dar, ya podríamos decir a esta altura del partido, indetenible, por lo menos de no mediar, no sé, una guerra nuclear, pero en condiciones normales esto no podría revertirse. Esto se va a seguir profundizando. En lo que es puntualmente el BRICS es una apuesta que se ha hecho, pero que necesita mayor compromiso, en este caso de Brasil. Rusia y China lo lideran, India es muy pragmático en su política, ha resistido todas las presiones y ha terminado jugando a favor de sus intereses, que son casualmente los mismos que propone Rusia y China cuando necesitan, por ejemplo, exportar su petróleo. India ha multiplicado por 10 las compras de petróleo a Rusia durante las sanciones. Una enorme muestra de independencia y ha inclusive acordado, está trabajando en el tema de acuerdos militares, que es otra área sensible. En el caso de Brasil está costando un poco más porque Brasil ha tenido una concepción del BRICS histórica como una plataforma de negocios, no como una forma de emancipación política, pero la dinámica de los acontecimientos está llevando a que el BRICS se transforme en otra cosa, se transforme en un embrión de una nueva ONU, de una nueva organización internacional. Entonces ahí es donde Brasil tiene que definir de qué lado está, y a veces es como que hay un juego ambiguo, hay muchas presiones internas. Brasil de alguna manera está dentro del área de influencia de Estados Unidos, y este tipo de acciones generan muchas resistencias. Entonces vamos a ver que hay medidas que van en un sentido y medidas que van en otro sentido. Creo que ahora está llegando la hora de empezar a tomar una posición definida. Creo que fue muy acertado que Lula, a pesar de haber primero cancelado el primer viaje a China, decida hacer un segundo viaje a China, porque es clave, es fundamental para Brasil esta situación. Brasil, sus mercados de exportación son precisamente los de China, y para poder alimentar esos mercados, que en general los alimenta con productos de origen animal y vegetal que exporta, necesita fertilizantes que se los provee a Rusia. Entonces, básicamente, la suerte de Brasil, como la de casi todos nosotros,
está de alguna manera más atada hoy a lo que pase con China y con Rusia. Lamentablemente, bueno, hay una concepción, una mirada todavía demasiado prooccidental de insistir en la Unión Europea, de insistir en los Estados Unidos, y en el caso de Brasil tiene un problema adicional que es muy complicado, que es el tema del Amazonas, que bueno, de alguna manera creo que Perú también tiene que ir viendo cómo se están moviendo ahí, porque en el Amazonas, bueno, hay una base de la OTAN que son las Guyanas, y la proyección de la internacionalización de las Amazonas es una sombra que se cierne sobre la soberanía de Brasil, y que, bueno, obviamente caído Brasil, caería el resto de los países de la región atrás. Así que creo que es un tema muy, muy serio, y que Brasil entonces debe endurecer sus posiciones en la medida de lo posible, porque está jugándose el futuro propio y de toda nuestra región. Curiosamente, Francia se reclama a sí misma como país amazónico, ¿no? Claro, claro, sí, sí, Curiosamente. sí. Y si uno mira el libro blanco de defensa brasileño, una hipótesis de conflicto, que se entendió mal en su momento, cuando hablaba Brasil cuando Brasil hablaba de la política de defensa, los militares brasileños habían señalado a Francia como la potencia que era el mayor desafío a los propios brasileños. La idea de un submarino nuclear, por ejemplo, tiene mucho que ver con eso, con la defensa del presal, un viejo proyecto que, bueno, parece que ahora se vuelve a poner en marcha, pero que en realidad uno debería preguntarse por qué Australia sí puede tenerlo y no lo puede tener Brasil. Bueno, indudablemente depende quiénes son tus amigos, si vos podés o no podés tener un submarino nuclear. Un submarino nuclear de propulsión nuclear lo que permite es garantizar ciertas dosis de seguridad. No estamos hablando ni siquiera de armas nucleares explosivas, o sea, de una ojiva nuclear. Estamos hablando simplemente de un sistema que permite estar más tiempo sumergido, por lo tanto lo hace mucho menos detectable y es una mayor amenaza a una flota extranjera. Eminentemente es un arma defensiva, y sería muy importante que se desarrolle por ese lado Brasil, que pueda conseguir, porque aparte es una muestra de independencia real, concreta, tangible y no solo declamativa. Claro que sí. Ahora, en este escenario o en este punto del análisis, toca revisar la situación en la que se encuentra Latinoamérica y el Caribe, la amada patria grande. ¿Cómo puede jugar? O sea, ¿está en capacidad de jugar entre los hegemones o nos tocará seguir siendo los espectadores de un proceso en el que solo nos toca aplaudir y vender nuestros recursos naturales a precio de huevo roto? Hay una expresión, creo que es de origen español, y dice, te toca bailar con la más fea. Bueno, es más o menos lo que nos ha tocado a nosotros, porque es el último refugio que tiene Estados Unidos. Estados Unidos, los británicos, los propios franceses están siendo expulsados de África. Estamos viendo todos los días cómo los países africanos levantan la voz y consiguen mayores cuotas de independencia, se rebelan inclusive contra imposiciones políticas culturales. Todo lo que vuela a Occidente está perdiendo espacios en África, y es hoy natural ver manifestaciones con banderas rusas en países que uno ni imaginaría. El sudeste asiático es un área de influencia cada vez mayor de China, lo mismo que sucede con Asia Central. Medio Oriente está ganando espacios una vez más Rusia y China. Por lo tanto, no hay mucho más para Occidente. Queda Europa, que está en guerra, y su patio trasero, su patio delantero, como ahora parece que los ascendieron. O sea, lo último que queda de Estados Unidos, somos la última trinchera de Estados Unidos, por lo tanto, ver ceder a nuestra región, tomando nuestra región, hay mi forma de denominarla. A mí me gusta hablar de iberofonía porque creo que es bastante abarcadora, en el sentido que incluye a todos los países que son de habla hispana y de habla, son lusoparlantes. A veces tengo algunos resquemores con algunas otras definiciones que, por ejemplo, podrían entrar, no sé, países que no son muy simpáticos a nuestros intereses, como es el caso de Canadá. Entonces,
más allá de la etiqueta que le pongamos, nos estamos refiriendo a todos los países al sur del Río Bravo. Bueno, todos esos países tienen que ir encontrando una forma de organizarse porque realmente van a ser la última trinchera y eso significa también que se va a estar hasta el final en un proceso de dependencia con los Estados Unidos. No es casualidad que ahora Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, vuelva a hacer una segunda gira por la región, que se encuentre con prácticamente todos los mandatarios o personajes importantes de nuestros países para instruirlos cómo debemos actuar. Nosotros tuvimos una mala experiencia hace poco, precisamente cuando desde Washington se acaba de determinar que si la Argentina quiere tener auxilio económico por su deuda con el FMI, bueno, tiene que poner límites a la participación de China en lo que es la hidrovía, que es la más importante de Sudamérica, que no puede estar presente China, no puede comprar los aviones, los JF-17 Block 3, que en algún momento se habían barajado, no puede participar China en la construcción de las nuevas centrales nucleares en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay una serie de condiciones que le fija a Estados Unidos porque es su área y si la cede con China, básicamente estaría ya reducido nada más que a su propio país. O sea, eso es algo que daría la sensación que hace que va a ser bastante difícil nuestro proceso, bastante más difícil tal vez que el que estén viviendo en otras regiones del mundo donde ya están viendo la retirada de este mundo occidental a sus fronteras y pueden tener una mayor cuota de soberanía. Ahora, al sur del río Bravo, Mm. escuché, no me acuerdo quién, algún político estadounidense, dije, no, los países mexicanenses, ¿no? Los países mexicanos, los que están de la frontera para allá abajo, ¿no? Evidenciando la ignorancia de una realidad que no entenderían. Pero pasando nada más el río Bravo o el río Grande, ¿no? Depende de cómo quien lo vea, está Andrés Manuel López Obrador, un gigante que, que con todas las limitaciones de ser el país tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ha sabido poner baluartes, líneas, con mucha habilidad y con mucho respaldo de su pueblo. Alguien que ofreció llevar a cabo mega obras sin endeudar a su país. Eh, Andrés Manuel, un referente para América Latina y el Caribe, la impresión que tengo. ¿Qué reflexión tiene sobre eso? Es que es muy difícil estar en la piel de un presidente de México, porque yo, por ejemplo, uno de los programas que tenemos de economía que hacemos, lo hacemos con un muchacho que es mexicano y muchas veces hablamos de este tema y cómo lo ven ellos. Y la mirada de un mexicano es distinta en muchos aspectos a la nuestra, porque ellos dicen nuestra suerte en realidad está atada con Estados Unidos. O sea, si a ellos les va mal, nuestro país tiene grandes problemas. Nuestra principal cuota de ingreso de divisas, por ejemplo, son las remesas que mandan los mexicanos que vienen a Estados Unidos. Yo tengo una teoría eh, incomprobable, por lo menos hasta ahora, de que ellos van a modificar Estados Unidos de dentro desde la demografía, que ellos cada vez son más, cada vez adquieren más peso dentro de Estados Unidos y eso va a Están recuperando modificar. California y un poco más. Sí, van a tener que recuperar bastante más, porque el problema también tiene que ver después con lo ideológico, porque esa es la parte que tal vez no nos ponemos muy de acuerdo, porque si vos adoptás el mismo sistema que tienen ellos, en realidad, ¿quién termina controlando a quién? Eso es un gran tema, pero en el caso de López Obrador, creo que es alguien polémico, pero creo que es bien intencionado, creo que aplica un poco de sentido común en las medidas, que eso es algo que no abunda. Cuando uno comete un error y se endeuda y vuelve a cometer el mismo error y vuelve a apelar a los mismos mecanismos financieros, uno se pregunta por qué repite la misma fórmula esperando distintos resultados. Bueno, parece que AMLO tiene algo que decir al respecto y me parece que eso es importante, que eso lo hace
valorable y digno de prestarse atención, más allá, como decía, de todos los condicionamientos que pueden surgir de estar en las fronteras con los Estados Unidos y donde sería muy difícil también pedirle que vaya mucho más allá de lo que realmente, y dadas las condiciones materiales, las relaciones de fuerza existentes, pueda llegar a ir. El pulgarcito de Centroamérica, El Salvador, asolado tristemente por las pandillas que vulneraron históricamente a esa nación después de haber salido de una guerra civil. Y surge un personaje como Bukele, que no es un personaje que se defina como izquierda, pero que si algo es un personaje soberanista, que desde su posición de ser el pulgarcito le dice a Washington, esta es mi línea roja, de aquí no pasas, y comienza a ejercer el poder per se, sin la tutela de Washington, y lleva a cabo políticas en defensa de la seguridad de su gente, y lleva a cabo una política exterior con China, por ejemplo, sin precedentes para El Salvador, y tomar decisiones como, por ejemplo, el Bitcoin como moneda de curso legal en su país, ¿no? Dicho sea de paso, el Bitcoin acaba de volver a pasar la línea de los $30.000. Algunos dicen que se trata de una inversión mucho más segura que hay muchas acciones de algunos bancos que cotizan en Wall Street. O sea, hay algo está pasando en El Salvador. Yo creo que lo que hizo Bukele es ser lo más incorrecto políticamente. O sea, Bukele hizo lo que había que hacer y no le interesó demasiado lo que se consensuaba como que había que hacer. Y los resultados, bueno, han sido muy buenos, sobre todo el tema de la política de seguridad que ha sido tan controversial, pero por otro lado es uno de los poquísimos que ha conseguido resultados positivos en la lucha contra lo que sería el crimen organizado. Yo creo que de Bukele uno puede extraer una lección, perdón, que puede luego ser aplicada en muchos otros lugares, que creo que tiene que ver con la redefinición de los términos. Creo que las ideas de plantear las cosas entre izquierdas y derechas empiezan a quedar un poco obsoletas en función de las realidades actuales. Creo que Washington ha percibido lo que pasaba en los años 50, en los años 60, en los 70, y comprendió que de alguna manera enfrentar a la izquierda era más difícil que parasitar a la izquierda. Entonces ahí vemos después nosotros expresiones, sobre todo para evitar polémicas, vamos a mencionar las que hay en Europa, donde son todos gobiernos socialdemócratas, son gobiernos que se califican de izquierda y son todos gobiernos no solo alineados en la OTAN, sino profundamente belicosos. Yo creo que hoy podemos definir un poco esto entre aquellos que son soberanistas y aquellos que sean globalistas, por más que el globalismo como economía hoy esté en un franco retroceso, probablemente ya podemos hablar de una desglobalización en función de los acontecimientos que se centraron en Ucrania, pero que han tenido repercusiones en el mundo. Pero lo que es más importante es que hay que redefinir cómo se da. Rafael Correa muchas veces ha hablado de ese tema y cómo se define lo que es de izquierda y de derecha. Creo que uno tiene que ver más los hechos concretos, las políticas distributivas, las políticas que tocan el corazón de las estructuras financieras, que esas son muchas veces las más determinantes y las que indican de qué lado está. Entonces, la verdad, si Bukele se viene de la izquierda o se reclamó en algún momento como socialista y después dejó de serlo y se presenta como derecha, parecería ser un tema menor ante los hechos concretos. Creo que estamos ante un mundo que está mutando, está inclusive abandonando la propia forma de producción capitalista y estamos en una era postcapitalista con otras reglas de juego y con otras categorías que, bueno, van a ser todo un desafío comenzar a consensuar definiciones. Has hecho un análisis que va a tallarse en piedra. Cuando la élite de Washington se dio cuenta que era más difícil enfrentar a la izquierda que parasitarla,
pues apostó por parasitarla, ¿no? Y entonces, dime si estoy equivocado, mi querido Marcelo, que en este punto la ultraderecha se disfraza de izquierda para apropiarse de la agenda que legítimamente le correspondería, ¿no? La defensa de los derechos de las minorías culturales, de los derechos de la mujer. Entonces, han sido apropiados por la ultraderecha que viene financiada por sujetos como un tipo llamado George, cuyo apellido termina con S y termina en S, ¿no? El innombrable. Sí, pero a este señor pues no se despierta todas las mañanas pensando en que si las minorías la pasan mal o no, sino cómo utiliza su dinero para manipular la realidad a su favor, ¿no? ¿Qué con esto? Una ultraderecha que se disfraza de izquierda, que la parasita. Yo creo que lo que uno tiene que hacer en estas cosas es seguir la ruta del dinero. No es una cosa muy extraña. Creo que es el ABC de todo. Es decir, bueno, quién paga y en función de uno sabiendo quién paga, uno sabe qué es lo que va a esperar. La política de las ONGs creo que han sido condicionantes hasta tal punto que pues, la política de las ONG, yo decía que han sido tan condicionantes que no solo han modificado los patrones de los Claro. propios gobiernos presionándolos, sino que inclusive ya prácticamente forman el elenco estable de los funcionarios. Y vuelvo a insistir con lo mismo. Vengan por izquierda o por derecha, uno empieza a mirar y se encuentra con que las terminales están en Londres o están en Washington o en Nueva York, Claro que sí. o tal vez de alguna manera un poquito menor en Madrid o algún otro país del occidente colectivo. Esto mismo sucede, por ejemplo, en Europa, donde los centros de, podemos decir, de propaganda ideológica están en Riga, y desde allí se maneja todo lo que es el equivalente a nuestra política externa y cómo eso después se termina usando contra Rusia como una forma geopolítica. Entonces, de alguna manera, creo que lo importante en este caso es ver quién financia esto y preguntarse para qué. Seguís la Eh, ruta del dinero, entonces. Marcelo, hermano querido, sí, yo quiero agradecerte por habernos acompañado. Sé que tu agenda y tu tiempo es complicado y agradecerte que estés con nosotros, que hayas tomado tiempo para acompañarnos. Espero que no sea la última vez. Sé además que estás presentando libro. Por favor, sí, sí. coméntanos. Sí, ayer presentamos justamente el libro La OTAN contra Rusia, que es propaganda y guerra híbrida, centrado un poco precisamente en estos temas de bueno, cómo se simulan determinadas políticas, cómo se generan determinadas cosas, cómo se lucha en realidad por las mentes, porque si uno quiebra la voluntad del enemigo, no hay enemigo posible, no es necesario ni siquiera el enfrentamiento armado. Entonces es una forma en realidad de guerra. Eh, Algunos recordarán a Sun Tzu, el arte de la guerra, cuando decía exactamente eso, que el arte mayor en la guerra es ganar sin combatir. Bueno, es un poco lo que analizamos, es eso, y bueno, es una aproximación, más que nada una idea de generar el debate, generar la discusión, de decir, bueno, eh, debatamos y discutamos fuera de los términos que nos dicen que tenemos que debatir, porque me parece que nos están engañando y en realidad estamos debatiendo toda una serie de cuestiones menores que a veces pasan por ser grandes reivindicaciones, pero en realidad lo que nos olvidamos es por qué en el medio de esta situación vemos que hay minorías cada vez más ricas y pobres cada vez más pobres, porque no logramos erradicar las diferencias sociales, las desigualdades, el hambre, con los desarrollos económicos y tecnológicos que hoy tenemos. Bueno, si encontramos esa explicación, creo que vamos a solucionar buena parte de nuestros problemas. ¿Dónde compramos el libro, Marcelo? ¿Dónde conseguimos el libro? ¿Está en Amazon? ¿Está en alguna librería en particular? Este libro lo edita una librería que se llama Catejón, acá en la Argentina, y Letras Inquietas lo
edita en Europa. Y realmente, como estos programas cuando salen por internet se ven por muchos lugares, bueno, debería cada uno tratar de ubicar en su área cuál de las dos editoriales le es más simple de conseguirlo. Marcelo, hermano querido, muchas gracias, un abrazo inmenso para ti y los ciudadanos de la Patria Grande agradecen que nos hayas acompañado la tarde de hoy. Un abrazo grande a la distancia y estamos en contacto. Encantado, un gusto y un saludo bueno a todos los que nos estaban escuchando. Nos despedimos, nosotros les agradecemos por acompañarnos. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar.